revelado. Apache paga solo 2 pesos por una novia ocultando un secreto extraordinario y transformador. Miguel, un joven apache de 28 años, se siente atrapado en los caminos polvorientos de su pequeño pueblo en Arizona. Desde niño, ha trabajado en la finca de su abuelo, sembrando ilusiones y cultivando sueños entre la tierra caliente y seca. Pero la presión de las tradiciones lo ahoga, mientras sus deseos de encontrar un amor auténtico parecen una quimera inaccesible. En su mente, la idea de comprar una novia por solo 2 pesos se transforma en un tormento. Pensamientos oscuros recorren su cabeza. ¿Será el precio del amor honesto tan bajo? Cada mirada de desaprobación de sus vecinos pesa como una roca en su pecho. Su cultura exige mucho, desde el respeto por la familia hasta la lucha por la supervivencia en un mundo que ha olvidado su historia. En su interior, lucha con la ansiedad de no cumplir con las expectativas. El amor debería ser espontáneo, pero él siente que está luchando contra su propio destino. No puede evitar cuestionar su decisión. ¿Realmente busca el amor o solo está escapando de su soledad? Las críticas de su familia resuenan y llenan la atmósfera de esta cavilación. La risa de sus amigos en el pueblo se convierte en un eco hiriente, y su mente se acelera con cada conversación que teme tener. Un día, mientras limpiaba la potrero, se encontró pensando en Ana, una mujer diferente que había conocido en la feria del pueblo. Ella tenía una presencia que iluminaba el día, compartían inquietudes sobre sus raíces. Pero la idea de abrirse a una nueva conexión no paraliza. ¿Podría arriesgar su corazón por alguien que, aunque sincera, podría ser vista como una traición a su familia? La angustia se convierte en un nudo en su estómago, cada vez más apretado. La conexión con Ana podría ser su salvación, pero también su condena. ¿Es él lo suficientemente valiente como para combinar su deseo de amor verdadero con el temor de ser rechazado nuevamente? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche se adensa, y Miguel mira al cielo estrellado. Cada estrella parece un recordatorio de la batalla en su interior. Al saber que su vida gira en torno a una elección, siente que su mundo se desploma. La posibilidad de perder su identidad cultural por buscar amor lo atormenta. Su corazón y su mente se encuentran en un tira y afloja, y en esa lucha, todo parece cuestionable. El aire se vuelve pesado, la confusión lo envuelve mientras reflexiona sobre los sacrificios del pasado. Miguel se da cuenta de que sus raíces son parte de su esencia, pero el miedo a repescar viejas heridas lo mantiene anclado en una indecisión y angustia casi insoportables. ¿Qué sucederá cuando finalmente deba elegir entre el amor verdadero y la lealtad a su gente? El futuro brilla en la oscuridad, pero la incertidumbre arde en su pecho. La luz del amanecer se filtraba a través de las ventanas de la simple pero acogedora casa de Miguel. La calidez del nuevo día no lograba disipar la niebla que cubría su mente. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para enfrentar sus temores y descubrir quién era realmente. Sin embargo, la pregunta que dominaba sus pensamientos continuaba repitiéndose: ¿el amor verdadero vale la pena el riesgo? Mientras se preparaba para otro día de trabajo en la finca, decidió que no podía quedarse en la sombra de su miedo. Una revelación había comenzado a gestarse en su interior. No se trataba solo de encontrar amor, sino de aprender a valorarse a sí mismo más allá de las expectativas de los demás. Sabía que su vida había estado marcada por las decisiones de otros, y quizás había llegado el momento de empezar a tomar las riendas de su propio destino. Esa mañana se encontraba en el potrero, trabajando la tierra como siempre, pero su mente divagaba hacia Ana. Ella era un faro de luz en su vida oscura, una mujer que entendía la complejidad de su existencia entre tradición y deseo personal. Al recordarla, se sintió impulsado a dar un paso hacia adelante. Decidido, Miguel tomó una exacerbación de su valor en sus manos, dejando de lado las inseguridades que lo habían atormentado por años.
La imagen de Ana florecía en su mente, y con cada golpe de pala, se prometía a sí mismo que no dejaría que el miedo a la desaprobación interfiriera en su búsqueda de la autenticidad. Sin embargo, al finalizar la jornada, la sombra de la desconfianza apareció nuevamente. Las palabras de su familia y las miradas de sus vecinos reverberaban en su cabeza. En la oscuridad de la noche, su mente conjeturaba cruelmente, ¿qué pasaría si Ana no siente lo mismo? ¿Y si su familia se entera y la rechazan? ¿Qué pasaría si el amor sincero que tanto anhelo resulta ser una ilusión? Su frenesí interno le hacía sentir náuseas. Miguel decidió que debía obtener respuestas. No solo se trataba de él, sino de lo que podría construir junto a Ana. No era solo una simple relación, era una posibilidad de reconciliación de su identidad con su deseo y aspiraciones. Tenía que hablar con ella, conocer su perspectiva. El temor lo estaba paralizando, pero ya no podía ser su prisionero. Movido por un nuevo arrobo de determinación, Miguel se preparó para confrontar sus emociones. Esa noche, pensaba buscar a Ana y abrir su corazón, independientemente de las consecuencias. Sería un acto de valentía, y lo haría con la intención de encontrar respuestas, así como la tranquilidad que su mente desesperadamente necesitaba. Mientras se acercaba la hora pactada para encontrarse con Ana, la ansiedad arremetía en su pecho. Cada latido resonaba como un tambor en su mente. Miguel se veía a sí mismo proyectando su futuro, y aunque sentía la presión de su cultura y su legado, un impulso profundo lo instaba a no renunciar a ese anhelo por encontrar el amor verdadero. El camino hacia ella se sintió como un laberinto lleno de dudas, pero esa noche tendría que enfrentar su mayor desafío, decirle a Ana lo que realmente sentía. Miguel se detuvo en seco al llegar a su puerta. Caudeando en la respiración entrecortada, se sintió como un niño temeroso nuevamente. Pero la respuesta que tanto deseaba estaba al otro lado, necesitaba abrirse a una nueva oportunidad. ¿Sería Ana la clave que le faltaba para reconciliar su deseo con su identidad cultural? Con ese pensamiento llenando su pecho, dio un paso firme hacia adelante. El momento de la verdad estaba por llegar, y con él, la oportunidad de todo lo que había soñado. Con cada paso decidido, la incertidumbre se transformó en un nuevo mantra: seré valiente. La puerta se abrió y Miguel se encontró frente a Ana, quien lo miraba con sorpresa y curiosidad. Se produjo un breve silencio cargado de tensión. Su corazón latía errático, cuestionando cada palabra que podría salir de su boca. Decidido a no escapar de este instante, respiró hondo y encontró en su interior el valor que había estado cultivando durante días. Hola, Ana, dijo finalmente, esforzándose por mantener la voz firme. Hola, Miguel, respondió ella, con una sonrisa que iluminaba la noche. Sin embargo, detrás de esa sonrisa, él podía detectar una sutil nube de inquietud. El diálogo fluyó con timidez al principio, como dos ríos que se esfuerzan por unirse. Conversaron sobre trivialidades, pero cada palabra parecía un paso más hacia la profundidad que ambos anhelaban alcanzar. Miguel sabía que esa conversación no podía quedar en lo superficial, y en un momento en que el silencio parecía apoderarse del ambiente, reunió todas sus fuerzas. Ana, hay algo que necesito decirte, comenzó, sintiendo cómo la adrenalina corría por su cuerpo. El rostro de Ana se tornó serio, y sus ojos reflejaron la seriedad del momento. Miguel sintió que le fallaban las palabras, pero no podía retroceder. He estado luchando con mis sentimientos y mis miedos. Este lugar, mi familia, las tradiciones, todo pesa mucho en mí. Pero, siento que contigo hay algo especial, se atrevió a confesar. Él apenas creía en su propia valentía, pero en su interior, la idea de ser sincero con ella significaba comenzar a valorar su verdad. Ana lo miró atenta, como si estuviera escaneando su alma. La tensión creció, y Miguel notó un destello de comprensión en sus ojos. Miguel, yo también siento una conexión contigo, dijo ella, y sus palabras lo resonaron como un eco esperanzador en su pecho. Pero, ¿estás preparado para lo que podría suceder si lo intentamos? La pregunta lo golpeó con fuerza. Por primera vez, Miguel se permitió reflexionar sobre cómo el amor podía infiltrarse en su vida, anidarse y, a su vez, provocar conflictos. ¿Estaba preparado para enfrentar las reacciones de su familia y la resistencia de su entorno?
Las dudas regresaron como sombras al acecho, pero algo había cambiado en él. La ansiedad que había sentido antes ahora se transformaba en determinación. No puedo garantizar que todos lo acepten, pero sé que tengo que intentarlo. He aprendido que mi valor no debería depender de lo que piensen los demás, declaró Miguel, sintiendo que cada palabra resonaba más fuerte. Ana lo contemplaba, su expresión cambiando entre la sorpresa y una profunda admiración. Pero también había un signo de ansiedad, una genuina preocupación que la hacía reflexionar sobre futuros inciertos. Eso es realmente admirable, Miguel. Sin embargo, estoy asustada. ¿Estamos listos para enfrentar lo que venga? El cuestionamiento la golpeó a él también. La ambigüedad del futuro, con tantos obstáculos y desafíos, era aterrador. Pero por primera vez, Miguel no quería que el miedo lo dominara. En ese instante, comprendió que amar era aceptar esa incertidumbre, era reconocer que el proceso de crecer afecta tanto a uno como a otro. Estoy dispuesto a intentarlo. Sé que no será fácil, pero también creo que podemos encontrar la manera, le respondió, sintiendo como su sinceridad le otorgaba un nuevo sentido de propósito. A medida que la conversación avanzaba, Miguel empezó a ver una nueva imagen de sí mismo, ya no era un hombre encadenado por sus miedos, sino alguien que podía enfrentar el mundo de frente. La noche avanzaba y Miguel comenzó a visualizar lo que implicaría una vida construida sobre bases más auténticas. Compartir sus sueños y construir juntos lo que deseaban florecería más allá de lo que la comunidad pudiera dictar. La posibilidad de ser verdaderamente felices, en unión y respetando sus raíces, brillaba frente a ellos como un camino abierto. Sin embargo, la realidad seguía siendo compleja, y en el fondo de su ser, Miguel sabía que tendrían que enfrentarse no solo a la resistencia externa, sino a sus propias inseguridades. Miguel, no tengo todas las respuestas y tampoco quiero comprometer el futuro, pero tal vez debamos explorarlo juntos, declaró Ana, y con su voz firme, Miguel entendió que ambos estaban a punto de embarcarse en un viaje que transformaría sus vidas. Él asintió, y en ese intercambio de miradas, se hizo evidente que el verdadero desafío apenas comenzaba. Sus corazones latían al unísono, pero el camino por delante se llenaba de incertidumbres. Las preguntas emergían, elevándose en la atmósfera cargada de posibilidades. ¿Serían capaces de sortear las adversidades juntos? ¿Podrían encontrar un espacio propicio donde su amor floreciera sin restricciones? Mientras esas inquietudes danzaban en su mente, una pregunta crucial quedó atormentando su espíritu: ¿sería suficiente la valentía de ambos para desafiar un mundo que siempre se había mostrado implacable? El día siguiente amaneció nublado, y Miguel sintió que el clima reflejaba su estado interno. Había dado un paso hacia la valentía, pero ahora se enfrentaba a una nueva realidad que lo arrastraba a cortar los lazos con su pasado. Se sentó en su escritorio, el mismo donde había trazado sus sueños a lo largo de los años. Las hojas en blanco parecían burlarse de su confusión, pero en ese momento, su mente estaba forjada, repleta de intenciones. Repasaba la conversación con Ana, proyectando hacia un futuro incierto. La imagen de un amor incondicional chocaba con la perspectiva de rechazo, tanto de su familia como de su cultura. Miguel comenzó a cuestionar lo que había asumido como su propia realidad. Su historia de sacrificios personales, de encadenarse a normas y expectativas, estaba plagada de dudas profundas. Había llegado el momento de enfrentarse a sus fantasmas, de confrontar aquellas creencias que parecían dictar su vida. Con determinación, comenzó a escribir una carta a su familia. Quería explicarles quién era realmente, lo que anhelaba y lo que significaba Ana para él. Sintió el peso de cada palabra, como si cortara hilos invisibles que mantenían su voz cautiva. A medida que las letras iban tomando forma, la angustia se transformaba en una liberación, estaba en el camino de encontrar su voz. Mientras reflexionaba sobre cómo sus palabras podían ser recibidas, su mente se llenó de imágenes de sus seres queridos, los que habían sido un pilar en su vida. Sin embargo, también emergieron esos momentos en que el miedo había gobernado su voluntad. Descubrió que su crecimiento personal no podría surgir sin un balance, aceptar la resistencia era tan crucial como abrazar el amor. Un par de horas después, tras reelaborar su mensaje, Miguel sintió las manos sudorosas.
La carta representaba no solo una expresión de sus sentimientos hacia Ana, sino también la ofrenda de su propio ser al mundo. Sin embargo, se daba cuenta de que el verdadero desafío residía en la reacción de su familia. La aceptación o el conflicto cada cual podría surgir de la misma carta. Las dudas lo atormentaban, pero esa incertidumbre solo reforzaba su determinación. En su día a día, Miguel empezó a notar cambios sutiles. Se sentía más ágil, más libre en sus decisiones. En el trabajo, abordaba proyectos que antes considerarían imposibles. Su jefe, al ver su nueva dinámica, le ofreció más responsabilidad. La idea de liderar un equipo, aunque inicialmente intimidante, se volvió emocionante. Comenzó a planear su primera presentación, un espacio en el que podría demostrar sus competencias, las mismas que había descifrado poco a poco. Ana, que lo apoyaba y se mostraba interesada en sus avances, se convirtió en un capaz cómplice. Juntos exploraron las inquietudes de ambos, y a medida que se adentraban más en su relación, la conexión se tornaba aún más profunda. Compartieron sueños y esperanzas viviendo cada momento con una intensidad palpable. Miguel, al hablar de su carta, notó su propia vulnerabilidad, pero a su vez se sintió fortalecido, como si al abrirse a Ana también se múltiples puertas dentro de sí mismo. Sin embargo, saber que su familia podría no aceptar su elección lo mantenía en alerta. El miedo no cesaba por completo, simplemente se transformaba en un impulso. Había entendido que ir en contra de la corriente cotidiana no solo demandaba valentía, sino también una clara comprensión de sus propias necesidades. Las horas pasaban llenas de nerviosismo hasta que, finalmente, tomó un respiro profundo y decidió que ese simple gesto, enviar la carta, era parte de su evolución. Si quería realmente transformar su vida y buscar la autenticidad, debería estar dispuesto a ser vulnerable. Miguel se dio cuenta de que lo que temía más era la verdad, pero también lo que lo liberaría. Así, cuando se sentó frente a su computadora una vez más, sus manos temblaban pero su mente estaba clara. ¿Y si esa única acción abría la puerta a un futuro que nunca había imaginado? Se detuvo un momento, sintiendo todo lo que tenía que ganar, así como lo que podría perder. Finalmente, hizo clic en enviar, y mientras la pantalla se oscurecía, una mezcla de alivio y ansiedad lo invadió. Detrás de él, la vida continuaba. Había cruzado un límite hacia lo desconocido, y la espera de la respuesta lo mantenía en un umbral que podría cambiarlo todo. Las puertas de su mundo interior parecían entreabrirse, revelando secretos que aún no había terminado de explorar. ¿Hasta dónde llegarían su valentía y su deseo por ser auténtico antes de encontrarse con las consecuencias? En ese instante, una nueva pregunta pendía en el aire: ¿cuánto se atrevería a arriesgar para descubrir su verdadero yo? Miguel despertó al día siguiente con el rastro de su decisión aún fresco, pero la pesadez de la incertidumbre lo empujó a un estado de alerta constante. La expectativa de la respuesta de su familia lo mantenía en un limbo emocional, y mientras se preparaba para el trabajo, cada rutina se sentía diferente, teñida de una ansiedad incesante. Se miró al espejo y notó un cambio en sus propios ojos, un destello de determinación que contrastaba con la inquietud que lo acompañaba. En su camino a la oficina, la ciudad parecía moverse más rápido que él, envuelta en un frenesí de rostros desconocidos y sonidos ensordecedores. Sin embargo, en medio de esa vorágine, algo dentro de él se sentía claro. Comprendía que su vida estaba en una encrucijada significativa. Era una comprensión que revoloteaba en su mente, mezclándose con recuerdos de su infancia y de los sutiles sacrificios de su madre, siempre renunciando a lo que deseaba por los demás. En la empresa, sus colaboradores notaron su nuevo enfoque. La incertidumbre lo empujaba a ser más proactivo. Pronto, se vio liderando una reunión, presentando sus ideas con una confianza que le resultaba ajena pero excitante. Las palabras fluyeron con facilidad y, por primera vez, no dudó ni un segundo en mostrar sus habilidades. Sus colegas, asombrados, comenzaron a aplaudir al final de su presentación, incentivándolo a asumir el mando de un nuevo proyecto. Aquello era un eco de su transformación, había dejado de ser un mero participante para convertirse en un líder. Sin embargo, el éxito no ahogó el eco de su angustia personal.
La sensación de logro profesional se entrelazaba con las expectativas no expresadas que pesaban sobre él. La carta aún flotaba en su mente. No podía eludir la inminente respuesta de su familia ni el impacto de la verdad que había compartido con Ana. La presión emocional crecía como una tormenta a lo lejos. Un día, durante la pausa del almuerzo, Miguel se sentó en una mesa aislada, mirando por la ventana el vibrante flujo de vida afuera. Se dio cuenta de que, en su viaje hacia la autenticidad, había perdido de vista la conexión con su propio ser interior y con lo que verdaderamente le importaba. Tomó un bocado de su sándwich y lo masticó lentamente. Un pensamiento lo asaltó, ¿y si al final, la mayor aceptación viniera de sí mismo? Decidió que era el momento de explorar esa idea más a fondo. Después del trabajo, se dedicó a escribir, no una carta, sino una serie de reflexiones sobre lo que había aprendido durante el último tiempo. Comenzó a listar sus miedos, anhelos y descubrimientos. Llenó la página con cada pensamiento, desde las vibraciones emocionantes del liderazgo hasta las dudas que persistían sobre su familia. Esa claridad, esa exposición de su verdadero yo, se sentía liberadora. Al escribir, Miguel comprendió que la valentía no solo era enfrentar a los demás, sino también abrazar la autenticidad dentro de sí mismo. Con ansiedad contenida, revisó su lista. Dentro de ella había revelaciones sobre su pasión por la escritura, su deseo de inspirar a otros y el impulso de buscar siempre su propio camino. Un nuevo camino comenzó a tomar forma en su mente, ¿y si compartía sus experiencias y aprendizajes a través de un blog? Eso le permitiría dar voz a otros que, como él, luchaban con la identidad y la aceptación. Pero mientras la idea florecía en su interior, un sonido interrumpió su concentración. El timbre de su teléfono rompió el silencio, y al mirar la pantalla, su corazón dio un vuelco. Era un mensaje de su familia. Sentía que la vida estaba a punto de ofrecerle una nueva elección, un reto a su valentía en el ámbito más personal. Se endureció el semblante y, mientras su mente corría, se preguntó qué nuevos conflictos y revelaciones lo esperarían al abrir aquel mensaje. Miguel inhaló profundo antes de abrir el mensaje. La pantalla brillaba intensamente, y su mente se llenó de posibilidades. Esa chispa de curiosidad y miedo era un reflejo de la tormenta interna que lo acompañaba desde que decidió arriesgarse a ser auténtico. Sin embargo, el dolor de su pasado seguía presente, urgiéndolo a enfrentar los fantasmas que lo habían perseguido durante años. Al abrir la notificación, sus frágiles expectativas se deshicieron en 1000 pedazos. Sus padres expresaban su apoyo a su decisión, resaltando lo orgullosos que estaban de él y su valentía, seguido de un recordatorio sutil acerca de no defraudar las expectativas familiares. El alivio fue efímero, en contraste, su pecho se oprimió con la carga de esa última frase. Sentía una pesada cuerda atada a su deseo de ser fiel a sí mismo y la presión de ser el hijo ejemplar que siempre habían soñado. Esa dicotomía entre el orgullo y la culpa lo golpeó con una claridad perturbadora. Había una línea del mensaje que lo sacudió: siempre hemos creído en ti, Miguel. Esa fe casi inquebrantable que sus padres depositaban en él lo llenaba de una extraña mezcla de fortaleza y ansiedad. Miguel se preguntó, ¿podría él mismo creer en esa imagen idealizada que tenían de él? Durante días, esa pregunta pervivió en su mente. Mientras se dedicaba a sus responsabilidades laborales y lideraba el nuevo proyecto que había presentado, hubo un cambio sutil en su comportamiento. La confianza que había sentido en las reuniones fue reemplazada por una especie de inquietud. Sintió que cada decisión que tomaba se sopesaba con el peso de las expectativas que le habían expresado. ¿Estaba liderando un proyecto por su propia ambición o para satisfacer a los demás? A medida que los días transcurrían, un nuevo impulso comenzó a formarse dentro de él. Mientras trabajaba por la noche en su blog, sintió que cada palabra tejía un hilo más fuerte entre su identidad y los papeles que todos esperaban que jugara. La escritura se transformó en un refugio donde podía liberar sus miedos y, sobre todo, encontrar su voz. Desde luego, el deseo de ser un modelo a seguir para otros se entrelazaba con la necesidad de ser fiel a sí mismo. Una tarde, mientras revisaba los comentarios en su blog, notó que algunas personas compartían sus propias luchas con la autenticidad. Su historia empezó a resonar en otros.
De repente, Miguel entendió que su valía no estaba atada a los logros convencionales, sino a su capacidad de conectarse con la vulnerabilidad de ser humano. La noción de liderazgo adquirió un nuevo significado, no se trataba de perfección, sino de autenticidad. Pero las sombras de la inseguridad todavía lo acechaban. En un momento de reflexión, se dio cuenta de que había otro nivel de vulnerabilidad que debía explorar. Decidió que era momento de confrontar a sus padres en una conversación cara a cara sobre su viaje hacia la aceptación personal y lo que significaba para él. Mientras uno de esos días se acercaba, su corazón latía con fuerza al pensar en lo que podría suceder. ¿Lograría hacerles entender la importancia de su camino, o terminaría decepcionándolos? La ansiedad palpitaba en su interior, pero Miguel sabía que tenía que liberar la carga que había llevado por tanto tiempo. Una vez más, la vida le presentaba un momento decisivo. La dificultad de ser genuino en medio de las expectativas ajenas se manifestaba como una prueba ineludible. Ya no había vuelta atrás. Se sentó frente a su computadora, con las palabras fluyendo mientras planificaba lo que quería compartir en esa reunión familiar. En su interior, la llama de la valentía empezaba a encenderse con fuerza. Mientras cerraba la sesión, un nuevo mensaje se iluminó en su teléfono. Era una alerta sobre una invitación a un evento en su empresa, donde se celebraría una charla sobre liderazgo y autenticidad. El título sonaba llamativo, y un impulso lo movió a registrarse. Mientras lo hacía, una nueva pregunta lo impulsó: ¿sería capaz de compartir ahí su propia verdad? La incertidumbre se mezcló con el nerviosismo, pero una certeza nueva y brillante también había emergido. El verdadero desafío estaba por venir, y esta vez, debía estar listo para enfrentarlo de frente. Miguel se preparó mentalmente para el encuentro, sintiendo que cada paso que daba se acercaba más a la esencia de quien realmente era. Miguel despertó con el sonido de su alarma, un eco de los pensamientos que lo habían mantenido despierto la noche anterior. Esa conversación con sus padres lo desvelaba. Los nervios danzaban en su estómago mientras su mente repasaba las palabras que deseaba pronunciar, las mismas que había ensayado frente al espejo. Sabía que debía ser honesto, pero la perspectiva de la confrontación parecía obstruir su aliento. El día del evento en su empresa se acercaba rápidamente, pero en su corazón, la inquietud por su familia ya ocupaba un lugar central. Mientras se vestía, miró su reflejo con una mirada crítica. ¿Qué estás esperando?, se preguntó a sí mismo. Era más que un examen de vestuario, era una prueba de su autenticidad. La corbata que eligió esa mañana simbolizaba su deseo de marcar una diferencia, no solo en su vida profesional, sino también en su vida personal. Durante el trayecto a su oficina, Miguel sintió su mente divagar de nuevo. Esos momentos donde la multitud se dispersaba y lo convertía en un observador de sí mismo eran reveladores. En el espejo del transporte público, vio a un hombre perdido entre la expectativa y la verdad. ¿Quién eres realmente?, se cuestionó, y esa pregunta resonó profundamente. Era el detonante que necesitaba para avanzar. Al llegar a la oficina, la atmósfera parecía electrificada. Comenzó a reconocer caras familiares y colegas que ocupaban su mente, pero su enfoque estaba en el evento de esa tarde. Las charlas sobre liderazgo siempre lo habían fascinado, pero esta vez, quería ser parte de ella no solo como asistente, sino como voz. Introspectivo, recordó los comentarios que había recibido en su blog. Las historias de otros que se enfrentaban a las mismas inseguridades lo llenaron de fuerza y resolvió que no podía continuar escondido detrás de un rol que no le pertenecía. Durante la charla, el orador, un ejecutivo admirado por todos, habló sobre la importancia de la vulnerabilidad en el liderazgo. Miguel sintió que cada palabra era un espejo de su lucha interna. Se dio cuenta de que, así como él estaba siendo empoderado por el discurso, muchos de sus colegas necesitaban una voz como la suya. La autenticidad no era solo un concepto que se discutía, sino una necesidad que pulsaba en el aire. Cuando llegó el turno de preguntas, el corazón de Miguel latió con fuerza. Sin embargo, el miedo a expresar su verdad lo paralizó. Entonces, un impulso interno emergió en su mente, el reconocimiento de su propia voz, la urgencia de ser escuchado. Esto no es solo para mí, sino por todos los que temen ser ellos mismos, pensó, este era su momento.
Se levantó de su asiento, respiró hondo y alzó la mano. La sala se volvió silenciosa, todos se giraron hacia él. El orador lo miró, y él comprendió que había llegado al instante decisivo. Podía optar por el silencio que lo había definido o abrirse a la posibilidad de ser auténtico. Miguel se presentó, su voz temblaba mientras contaba su historia personal. Mencionó lo que había significado para él luchar contra las expectativas y la búsqueda de la aceptación. Las palabras fluyeron de forma natural, cada sílaba representaba un ladrillo que se caía de su carga emocional. A medida que se atrevía a hablar, notó las miradas de sus colegas llenas de interés y apoyo. No había vuelta atrás. Estaba revelando la esencia de su ser, y eso lo llenaba de una nueva energía. Después de su intervención, la reacción fue palpable. Algunos colegas se acercaron a él, compartiendo sus propias luchas. Miguel sintió cómo se formaba una comunidad mínima en ese instante, un espacio donde la autenticidad podía crecer. Pero mientras sonreía a esos nuevos vínculos, la imagen de sus padres emergió en su mente como una sombra inevitable. Había dado un paso hacia adelante en su camino personal, pero el reto de la conversación con ellos aún lo aguardaba. La revelación en la oficina era solo el principio. Mientras sus colegas lo rodeaban, una inquietud familiar resonaba en sus pensamientos. ¿Qué pasaría? ¿Cuándo finalmente enfrentara a su familia? La incertidumbre de ese momento lo esperaba, y la necesidad de ser fiel a sí mismo coexistía con el temor de decepcionarlos. Miguel se sintió impulsado. Había roto una barrera en su vida laboral, pero el verdadero desafío aún estaba por venir. Se paró firme, preparado para afrontar lo que le aguardaba después. Su viaje hacia la autenticidad acababa de comenzar, y la próxima etapa podría ser incluso más impactante. ¿Tendría la valentía para transformar no solo su realidad, sino también la de sus seres queridos? El día siguiente transcurrió con una mezcla de optimismo y ansiedad. Miguel se despertó sintiendo una chispa de energía que no había experimentado en mucho tiempo, un eco de la conexión que había establecido con sus colegas. Pero esa energía se empañó rápidamente al recordar la conversación que todavía debía mantener con sus padres. Al desayunar, su mente divagaba entre el deseo de hablarles y el temor que lo paralizaba. ¿Cómo comunicar lo que siento sin herirlos? ¿Cómo expresar la verdad que me libera pero que, a la vez, podría ser devastadora para ellos? Se cuestionó mientras masticaba su tostada con nerviosismo. La imagen de la decepción en sus rostros lo atormentaba, pero sabía que estos miedos solo lo mantenían encadenado. En la oficina, Miguel decidió canalizar su inquietud en el trabajo. Cada tarea que completaba parecía un ladrillo más quitado de su carga emocional, pero aún así, su mente no dejaba de divagar. Se incorporó al trabajo en equipo, intentando contribuir con ideas nuevas basadas en su reciente epifanía sobre la autenticidad. Cada propuesta que ofrecía, cada consejo que daba, lo hacía sentir un poco más ligero. En ese entorno, estaba construyendo una imagen de sí mismo que se sentía más alineada con sus valores internos. Mientras se adentraba en su jornada laboral, las interacciones con sus colegas se tornaron más significativas. Durante una pausa para el café, compartió un pequeño consejo sobre cómo manejar la presión laboral haciendo hincapié en la conexión humana en momentos de dificultad. A medida que hablaba, se dio cuenta de que su propia voz sonaba más firme. Esa vulnerabilidad con la que se había presentado no solo había resonado en sus compañeros, también había resonado en él mismo, dándole la fortaleza necesaria para seguir avanzando. A pesar de ese sentido creciente de confianza, el momento inevitable con sus padres se acercaba como una tormenta. Una tarde, mientras organizaba su espacio en la oficina, encontró una foto antigua de un viaje familiar. El gesto de la imagen lo hizo recordar los sacrificios que habían hecho por él, la forma en que siempre había intentado hacerlos felices. Pero esa felicidad, ahora, parecía estar en un camino diferente al suyo. ¿Qué harías si este es el último paso que necesitas dar para ser feliz? Se preguntó, reflexionando sobre la imagen. Era un dilema que lo empujaba hacia una encrucijada emocional. La presión de la expectativa familiar se oponía a su necesidad de autenticidad. Cada día que pasaba sin hablar, se sentía como un ladrillo más añadido a la muralla que lo aislaba.
La idea de perder su conexión con ellos lo atormentaba, pero la perspectiva de ser él mismo lo llamaba con fuerza. Un día, tras una intensa reunión, Miguel salió al balcón para respirar aire fresco. Mientras observaba la ciudad ante él, comprendió que no podría esperar siempre a que las cosas se alinearan. El momento de la verdad ha llegado, pensó, recordando cómo había enfrentado su miedo en el evento de la empresa. Necesitaba hacer lo mismo con su familia. Regresó a su escritorio, sintiéndose decidido. Planeó lo que diría, mentalmente construyendo la escena que había ensayado muchas veces. Sin embargo, esta vez, estaba enfocado en ser sincero, en explicarles que su camino no era un rechazo a su legado, sino una extensión de ello. Cuando finalmente se dispuso a salir de la oficina, el impulso de verdad que lo había guiado empezaba a mezclarse con la ansiedad por lo que le esperaba. ¿Seré suficiente para ellos? Se preguntó en el camino a casa, la duda asomando de nuevo. Había pasado de ser un hombre que temía ser escuchado a uno decidido a reclamar su voz, pero el desafío final estaba en cómo esa voz sería recibida. Mientras llegaba a su hogar, la inquietud lo invadió, cada paso era un recordatorio de las palabras que pronto pronunciaría. El diálogo interno se intensificaba, no se trata de un cierre, sino de un nuevo comienzo. Al abrir la puerta, sintió la firmeza en su pecho, sabiendo que lo que vendría podía ser transformador. La pregunta que resonaba en su mente era clara: ¿qué pasará cuando ya no haya más muros que derribar? Su viaje hacia la autenticidad estaba a punto de tomar un giro inesperado. Al cruzar el umbral de su hogar, Miguel sintió como un torrente de emociones lo abrumaba, pero a la vez una chispa de determinación iluminó su ser. Se detuvo un momento en la entrada, inhalando profundamente, como si el aire fresco que entraba por sus fosas nasales pudiera limpiar su mente y preparar su cuerpo para lo que estaba por venir. La sala estaba iluminada suavemente, y en la mesa del comedor, una foto familiar enmarcada le devolvía una mirada de la vida que había conocido. Pero en su interior, sabía que la vida que deseaba construir exigía un cambio. Mientras sus padres se movían por la casa, Miguel se dedicó a ordenar sus ideas. ¿Qué tal si simplemente les expongo mis intenciones? Les agradezco por todo lo que han hecho y les explico que mis decisiones no tienen que ver con su amor, sino con mi búsqueda de autenticidad, pensaba mientras sus manos palpitaban de nerviosismo. Sentía que cada palabra debía ser cuidadosamente elegida, cada frase medida. La tensión del momento se podía cortar con un cuchillo. La historia familiar era un relato de sacrificios y expectativas. Desde muy joven, había sentido la presión de estar a la altura de las aspiraciones de sus padres. Ahora, esa carga se transformaba ante sus ojos, y por primera vez en su vida, se planteaba la posibilidad de que su camino no estuviera definido por ellos, sino que le perteneciera enteramente. Al visualizar esta libertad, Miguel se dio cuenta de que la verdadera valía no radicaba en complacer, sino en vivir su verdad. Con el estómago en un nudo y el pulso acelerado, decidió que el momento había llegado. Se acercó a su madre, quien estaba en la cocina lidiando con la preparación de la cena. A pesar de su serenidad exterior, sentía como su corazón latía desbocado. «Mamá, ¿puedo hablar contigo un momento?», su voz sonó más firme de lo que se sentía por dentro. Su madre asintió con una sonrisa, y aunque le gustaría que todo fuera un simple intercambio de palabras, la realidad era que había muchas capas que descubrir. En su mente, pensó en lo que había aprendido en la oficina sobre la vulnerabilidad y el valor de la honestidad. «Recuerda, Miguel, esto no es solo sobre ellos, sino sobre ti. No te escondas detrás de sus emociones», se repitió mentalmente. Allí, en la cocina, comenzó a hablar. Cada palabra era un ladrillo que caía, revelando un espacio nuevo y vacío que anhelaba habitar. Compartió sus inquietudes, sus pasiones, su deseo de dejar atrás el miedo y abrazar la autenticidad. La reacción de su madre no se hizo esperar. La preocupación y el amor se dibujaron en su rostro, y eso lo hizo sentir una instantánea de culpa. Sin embargo, esa culpa pronto fue sustituida por una determinación inquebrantable. «No puedo seguir cediendo a las expectativas. Necesito ser yo mismo». A medida que hablaba, la tensión se disipaba lentamente, como si cada frase la liberara.
En ese instante, una revelación lo golpeó con fuerza. Había estado buscando la aprobación de los demás cuando era él quien necesitaba encontrar su propia validación. Había transformado su vida laboral al compartir sus pensamientos y ahora estaba tentando a hacer lo mismo con los suyos. Finalmente, sintió que lograba expresar su mensaje, que se había despojado de las capas de miedo que había acumulado con el tiempo. Tomando un respiro, se sintió preparado para enfrentar la posible tormenta de emociones que pudiera llegar a continuación. La sonrisa de su madre brotó tímidamente, pero a Miguel no le importó cómo lo recibieran. Por primera vez, se sintió en control. Es hora de derribar estos muros, pensó. La conversación estaba apenas comenzando, pero una semilla de transformación ya había germinado dentro de él. Mientras su padre entraba en la cocina, la tensión en el aire se hacía más palpable. ¿Estás listo para lo que viene?, se preguntó Miguel, sintiendo que el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. Y con esa pregunta resonando en su mente, se preparó para compartir su verdad con el resto de su familia. Quedaba por ver si la liberación que había buscado podría finalmente florecer. Miguel se encontraba en un punto de inflexión, un límite que había arrastrado consigo durante demasiado tiempo. Había logrado abrir su corazón a su madre, pero ahora el verdadero desafío se erguía ante él, debía hablar con su padre. La perspectiva de su reacción le causaba un escalofrío, pero en ese mismo momento también recordó la valentía que había cultivado en este viaje hacia su autenticidad. Cuando su padre entró en la cocina, Miguel sintió que el aire se tornaba denso. Se forzó a mantener la compostura, sabía que las palabras que pronunciara no solo afectaban su vida, sino también la de aquellos que lo rodeaban. Su padre era un hombre de pocas palabras, pero las que decía llevaban el peso de años de tradición y sacrificio. Miguel comprendió que, al finalmente hablar, no solo se liberaría él, sino que también podría abrir un diálogo genuino entre ellos. Papá, comenzó Miguel, su voz temblando ligeramente. Hay algo que necesito compartir contigo. Es un tema delicado, pero creo que es hora de que sepas lo que siento. Su padre lo miró, intrigado y a la vez reacio. Miguel dio un paso hacia adelante, sintiendo que debía ser claro y honesto. He estado luchando para encontrar mi propio camino. Todo este tiempo he intentado cumplir con las expectativas que se han presentado para mí, pero en mi interior siento una necesidad de ser auténtico, de seguir mi propio sueño. Y eso incluye a Ana. A medida que hablaba, las palabras fluyeron con más fluidez. De repente, la liberación que había ansiado lo invadió, y se dio cuenta de que, por primera vez, estaba tomando control de su vida. Explicó su conexión con Ana, como ella representaba una posibilidad de amor verdadero, una relación que le permitía ser quien realmente era, en lugar de lo que la tradición esperaba de él. Cada frase que decía la sentía más cercana a su verdad. Mientras escuchaba, la expresión de su padre parecía cambiar. Miguel notó una falta de entendimiento en su mirada, pero también el destello de emoción contenida que podría transformarse en aceptación. Miguel, esto no es fácil para mí de escuchar. He esperado que siguieras un camino distinto, respondió su padre, frunciendo el ceño. Me preocupan las dificultades que podrías enfrentar. El corazón de Miguel se apretó. En ese momento, se sintió dividido entre el amor que sentía por su familia y el deseo de vivir su vida sin restricciones. Sin embargo, comprendiéndolo, se dio cuenta de que su papá hablaba desde un lugar de amor y preocupación genuina. Lo entiendo, papá. No es decisión ni fácil ni sencilla. Pero me he dado cuenta de que la auténtica felicidad no se encuentra en vivir para los demás, sino en aceptar quién soy realmente, dijo Miguel con una voz más firme. Quiero que estés en mi vida, que seas parte de mi camino, pero también necesito que comprendas que este es mi viaje. El silencio que siguió fue profundo. Ambos hombres se miraron a los ojos, y en ese momento, Miguel vio la lucha interna de su padre, el choque entre la tradición y el cambio, el amor por su hijo y el temor a perderlo en el proceso. Con una profunda serenidad, Miguel pudo ver que cada decisión tomada por su padre había sido guiada por el amor. Finalmente, su padre rompió el silencio. Hijo, siempre he querido lo mejor para ti, y aunque no entiendo completamente tus deseos, reconozco que mereces la oportunidad de ser feliz.
Si Ana realmente te hace sentir así, creo que deberías darle la oportunidad. Las palabras de su padre resonaron en su corazón. Era el reconocimiento que tanto había deseado. Miguel sintió que una carga se levantaba de sus hombros, algo había cambiado en la dinámica de su relación. Gracias, papá respondió, sintiendo que su voz se entrelazaba con la emoción, un alivio que le permitía continuar su camino hacia la autenticidad. Ese día, Miguel experimentó un triunfo personal. No solo había compartido su verdad, sino que también había comenzado la construcción de un nuevo lazo con su padre, al abrir la puerta a la comprensión. Sin miedo al futuro. Se sintió más fuerte que nunca, con su confianza en alza y la validación que había buscado durante tanto tiempo ahora a su alcance. Mientras se alejaba de la cena familiar, Miguel reflexionó sobre esta experiencia. Había pasado de ser alguien atrapado en las expectativas de su entorno a un hombre capaz de vivir su verdad. La esencia de su ser había florecido, y le dio la certeza de que, aunque aún habría desafíos por delante, su camino estaba llenado de posibilidades. El éxito no se definía solo por lo que se lograba, sino por la felicidad interna y la satisfacción con uno mismo. Ahora, sabía que se había ganado su lugar, y que su futuro, aunque incierto, estaba forjado en la fuerza de su autenticidad. La vida seguía abierta ante él, y por fin se sentía listo para abrazarla. No esperes más, suscríbete inmediatamente al canal y sé parte de estas conmovedoras historias que pueden transformar vidas. Deja un me gusta ahora, cada clic alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas conozcan estas narrativas inspiradoras. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, tu voz importa, no te la guardes. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten escuchar este poderoso mensaje sobre el amor y la autenticidad. Este es el momento de mostrar tu apoyo.